Listo, Juan Carlos, muchas gracias. Eh, bueno, pues para empezar, me gustaría presentarme. Mi nombre es John Agudelo, soy realizador audiovisual de la Universidad Nacional de Colombia. Tengo bastante experiencia en la realización audiovisual. He hecho series de televisión para diferentes canales de televisión de aquí, regionales y nacionales de Colombia. He realizado también proyectos cinematográficos, cortometrajes, largometrajes, series documentales. Y pues digamos que ya tengo un poquito de experiencia en el manejo de la imagen y pues esta vez voy a enfocar esa experiencia como esa pequeña inducción sobre fotografía para dispositivos móviles, que lo que pretendo con esta clase es como abordar de manera, como de manera un poco superficial, digámoslo así, muchos conceptos de la fotografía que son necesarios entender, es necesario entenderlos para poder, lograr resultados óptimos a la hora de tomar fotografías, y son conceptos que aplican a la fotografía en cualquier tipo de dispositivos, desde cámaras análogas hasta celulares, que es, digamos, en lo que nos vamos a enfocar el día de hoy. Pero entonces quiero hacer ese recorrido para que cuando terminemos esta horita de inducción, esta horita de clase, tengamos todos como unas herramientas más claras de lo que es la fotografía, cuáles son los parámetros, digamos, los parámetros más básicos que todos debemos conocer para poder lograr fotografías de alta calidad con dispositivos caseros como pueden ser los celulares, sin necesidad de tener que acceder a equipo profesional, ni a equipo costoso, ni nada. Afortunadamente estamos en una época en la cual la tecnología nos ha facilitado muchas cosas. En este momento hay muchos celulares de gama media y gama alta que permiten hacer fotografías de muy alta calidad, algo que hace 5 o 6 años no era posible. En este momento existen teléfonos móviles de 20, 30 megapíxeles que son capaces de hacer fotos en, en High Dynamic Range, en HDR, que son capaces de grabar video en 4K, bueno, etcétera. Sin embargo, también existe también, como un mito comercial, ¿no? Siempre a nosotros, cuando vemos un comercial de una publicidad de celulares, una publicidad de tablets, de este tipo de dispositivos, nos venden la idea de que graban a 4K, de que tienen 30 megapíxeles, 40 megapíxeles, y puede que los tengan, pero la fotografía y la calidad en la fotografía no se enfoca o no depende solamente de eso, de los megapíxeles, digamos, del formato, no depende solamente del formato, sino depende de otras características que hacen que se pueda determinar si una fotografía tiene o no calidad. Entonces, bueno, vamos a empezar. Quiero mostrarle, les voy a compartir pantalla, que tengo una presentación eh, preparada para ustedes. Por favor, si no me están escuchando o no pueden ver lo que quiero mostrarle, me avisan. No, ahí está perfecto y ya la vemos. Listo. Listo. Vale, entonces empezamos. Fotografía con dispositivos móviles. ¿Qué es, para empezar, la fotografía? Es una palabra compuesta del griego que está compuesta con foto y grafía. Foto hace alusión a la luz y grafía a pintar y escribir. Entonces, fotografía básicamente es la escritura con la luz, o pintar con la luz. Entonces, digamos que entendiendo eso como un primer punto, tenemos que saber que para lograr buena fotografía necesitamos buena luz. ¿Y buena luz en qué sentido? En calidad de luz. Digamos que podemos hacer fotografías en claroscuro, en blanco y negro, en contraluz. Todo lo podemos hacer, pero siempre, digamos, nuestra fuente primordial, nuestro insumo necesario es la luz. Ya a partir de ella le damos el tratamiento que queremos para poder lograr el tipo de fotografía
que tenemos como objetivo alcanzar. Hacer fotografías y más con celulares, con dispositivos como los celulares que tienen unos sensores pequeñitos en bajas condiciones de luz es bastante difícil, y por lo general la calidad desciende un poco cuando tenemos pocas fuentes de luz o poca luminancia en el lugar. Eso por unos factores que ya poco a poco vamos a ir viendo. Pero entonces, para empezar, es entender eso, que la luz es, digamos, el insumo principal de la fotografía y pues de sus derivados, ¿no? Como son el video, el cine, etc. Parámetros básicos que debemos entender de la fotografía y que, digamos, que hacen parte de cualquier dispositivo con el que vayamos a tomar una foto. Todos, desde una cámara análoga hasta un celular de última tecnología, tienen estos 4 parámetros básicos que de una u otra manera afectan nuestras fotografías o no las afectan, sino que podemos con ellos jugar y lograr efectos, lograr el efecto que deseamos. Es muy importante conocerlos porque si no los conocemos, pues no podemos lograr algunos efectos que tal vez queramos alcanzar, pero al entender el funcionamiento de estos 4 parámetros, vamos a poder lograr fotografías de muy alta calidad y lograr efectos fotográficos, efectos visuales deseables, y vamos a saber cómo hacerlos. Entonces, bueno, para empezar, el ISO, o también llamado antes el ASA, que es lo mismo que la sensibilidad. El ISO y ASA son unas siglas internacionales, pero digamos que se enfocan principalmente en la sensibilidad que tienen los sensores, los dispositivos electrónicos con los cuales tomamos fotografías actualmente. Funcionan a partir de unos sensores que fueron los que reemplazaron a la película como tal, la película cuando se hacía fotografía análoga. En la fotografía análoga se utilizaba una película fotosensible que a partir de químicos, cuando era expuesta a la luz, pues se velaba y capturaba, impregnaba la imagen en ella a partir de químicos. Esos químicos tenían también un nivel de sensibilidad que se medía con ese parámetro que se llama el ISO o el ASA, y varía como de ISO 50 a ISO 100, 150, 200, 400, 800, 1600 en adelante. Ahora seguimos manejando, digamos, la misma nomenclatura, pero ahora es electrónico. Entonces es sensibilidad del sensor a la luz. ¿Eso qué significa? A menor ISO, es decir, digamos a un ISO 50, pues es menos sensible a la luz, o sea, es más oscura la foto. A mayor ISO, a mayor sensibilidad, es más sensible a la luz, o sea, más luminancia dentro de la foto. Pero en la fotografía todo tiene un pero, todo tiene, digamos que un efecto secundario, y es que, por ejemplo, el ISO, a mayor ISO, como pueden ver en la imagen, también mayor ruido o mayor grano. Eso es homólogo a lo análogo. También en lo análogo, también a mayor sensibilidad, mayor grano, pero ese era un grano pues análogo, químico. Ahora aparece un grano digital, un ruido. Entonces, en esta imagen, pues podemos ver la diferencia que hay de una foto tomada con un ISO 100 a una foto con ISO 3200 en el nivel de ruido. Sin embargo, el ISO también, digamos, uno puede jugar con él cuando hay condiciones de baja luminancia en el lugar en el que estemos tomando la fotografía. Si hay condiciones de muy baja luminancia y necesariamente debemos tomar la fotografía, pues entonces le subimos el ISO y que la fotografía nos quede con ruido, pero lograr la imagen, ¿sí? Digamos que una característica muy importante de la fotografía móvil con dispositivos móviles es la inmediatez. La fotografía con dispositivos móviles nos ha permitido capturar imágenes que antes no estábamos acostumbrados a ver o que pasaban desapercibidas, o que no lográbamos capturar porque no teníamos a la mano una cámara digital o una cámara análoga. Ahora, con los dispositivos móviles, pues digamos que todo el mundo, cada persona en el mundo, pues tiene la opción de ser un fotógrafo. Y eso amplía la posibilidad de imágenes que se logran. Entonces, a veces es necesario afectar un poco la calidad de la imagen
con ruido, como ven cuando uno la toma con un ISO alto, pero con tal de lograr capturar, hacer la captura de la imagen. Entonces, bueno, entonces recapitulemos aquí, estamos de nuevo hablando de luz, ¿sí? Siempre vamos a estar hablando de la luz. Entonces, el ISO es la sensibilidad que tienen los sensores de nuestros dispositivos. A menor ISO, menor sensibilidad a la luz, es decir, las imágenes es posible que nos queden más oscuras, y a mayor ISO, mayor sensibilidad a la luz, es decir, nos va a quedar las imágenes más iluminadas. Los ISOs bajos, como pueden ser 100, 200, hasta 400, son óptimos para tomar fotografías, digamos, en exterior con luz de día. Cuando estamos en esas condiciones de mucha luminancia, como es el día en exteriores, pues no es necesario aumentar el ISO para nada. Bueno, una cosa que se me había olvidado decirles es que yo les voy a hablar de fotografía, pero teniendo en cuenta siempre que todos los parámetros que tenemos que utilizar tienen que ser manuales. De lo contrario, pues el celular tiene pues el celular funciona también de manera automática. Si la cámara del celular es posible que funcione de manera automática, es más, por defecto están configuradas para funcionar así. ¿Por qué? Pues porque eso hace mucho más fácil, mucho más accesible el funcionamiento de la cámara. Pero para lograr fotos de calidad es importante entender que las debemos tomar de forma manual, y para tomarlas de forma manual pues tenemos que conocer todos estos conceptos de los que les voy a hablar hoy. Entonces, bueno, hay muchos celulares, más que todos los más recientes y los de gama media y alta, que nos brindan la posibilidad de poner nuestra cámara en modo manual sin necesidad de tener que instalar aplicaciones adicionales. Pero hay otros de gama más bajas y un poquito más viejitos, digamos, no tan actuales, que vienen prediseñados y por defecto con la cámara solamente de manera automática. Para esto existen diferentes aplicaciones, algunas de pago, algunas gratuitas, que podemos instalar a nuestros celulares y así acceder a la cámara y manejar todos sus parámetros de manera manual. Al final voy a mostrarles algunas de esas aplicaciones que me gustan mucho, que utilizo y que son de manera gratuita, que las pueden conseguir de manera gratuita y que, digamos, nos van a ayudar mucho a tomar fotografías de mayor calidad a las que estamos acostumbrados a tomar normalmente. Entonces, listo. No sé si tienen alguna pregunta sobre el ISO o seguimos avanzando. El ISO, pues de todos modos, como les digo, es luz. Y todo lo que vamos a hablar de aquí en adelante también es luz. Es mayor o menor cantidad de luz, simplemente que al subir o al bajar esa cantidad de luz que le está ingresando al sensor, afectamos otro parámetro de los efectos visuales que tienen las cámaras. Ya de pronto en este momento no me están entendiendo, pero con la presentación y con los ejemplos que les voy a ir mostrando, yo sé que van a ir entendiendo poco a poco. Cualquier cosa, si estoy hablando muy técnico, muy enredado, por favor me avisan y nos devolvemos. Entonces, eso es el ISO, antes también lo llamaban ASA, que es la sensibilidad. A mayor ISO, mayor luminancia y mayor ruido en la imagen. A menor ISO, menor luminancia y menor ruido. O sea, una foto de mayor calidad es una foto tomada con ISOs bajos. El segundo parámetro que todos debemos conocer es la velocidad de obturación, como ustedes pueden ver en la pantalla. ¿Y qué es la velocidad de obturación? Antiguamente las cámaras análogas y también ahora las cámaras reflex, las digitales, las cámaras profesionales, tienen una ventanita que cubre el sensor que se llama el obturador. Esa ventanita se abre y se cierra a una velocidad determinada que permite el ingreso de la luz al sensor. Entonces, a mayor tiempo que yo tenga esa ventanita abierta, pues va a entrar mucha más luz, pero de nuevo, eso tiene un efecto secundario, que es que si yo dejo la ventanita abierta mucho tiempo, es posible que los elementos que yo tenga frente a la cámara y que estén en movimiento queden corridos, como ustedes pueden ver en la primera imagen de la presentación. En cambio, a mayor velocidad de obturación, es decir,
que la ventanita solo hace un parpadeo así muy rápido. Entre más rápido es el parpadeo de esa ventanita, pues eso significa que va a entrar menos luz, pero la imagen va a quedar mucho más definida. Entonces, también depende del efecto que queramos lograr, debemos aprovechar esta otra cualidad de la fotografía. En los dispositivos móviles existe la posibilidad de también alterar este parámetro dependiendo del efecto que queramos lograr. Entonces también aquí de nuevo volvemos a hablar de luz, ¿sí ven? Entonces, a menor velocidad, eso significa que, o sea, entre más lento se abra el obturador, deja entrar mucha luz, entra luz, por ejemplo, 3 segundos, entra luz, se cierra, pues entró mucha luz, la foto quedó muy iluminada, muy bien iluminada, pero si digamos estamos fotografiando, no sé, deportes, por ejemplo, entonces pues el balón va a quedar corrido, las imágenes, las personas en movimiento van a quedar corridas y no lograremos el efecto deseado. Pero, por ejemplo, existe un tipo de fotografía que sí necesita ese tipo de obturación. Por ejemplo, como pueden ver en esta imagen, la primera imagen, la de la izquierda, es una foto de una bailarina tomada con una obturación alta, es decir, mucho tiempo con el obturador abierto, entra la luz y como ella está en movimiento, nos da ese efecto de barrido, ese efecto como de nebulosa que está alrededor de su movimiento. Mientras que la segunda está tomada con una obturación muy alta, con una obturación muy rápida, muy breve. Ese espacio en el que se abre y se cierra la ventanilla del obturador es muy breve, entonces logra ese efecto de definición en el movimiento, como lo podemos ver en la segunda fotografía. Entonces, ese es el segundo parámetro que debemos conocer sobre la fotografía para lograr fotos de calidad. ¿Sí ven? O sea, conocer esos parámetros, todos los parámetros es muy importante porque todos nos pueden brindar posibilidades de lograr fotos según el efecto que nosotros le querramos dar. Estas fotos de larga obturación también se utilizan mucho, por ejemplo, si ustedes han visto fotografías del cielo en la noche, de las estrellas, de yo he visto fotografías, digamos, de la Vía Láctea que logran desde la Tierra, entonces ese tipo de fotografías se hacen con obturaciones muy largas. Se deja la cámara sobre un trípode y se configura la cámara para que la obturación sea muy larga, para que el obturador se abra y deje entrar mucha luz al sensor durante mucho tiempo y al cerrarse nos quedan esas imágenes de estrellas que son tan bonitas. Entonces, bueno, para lograr también esos efectos es muy importante pues contar con un soporte para nuestra cámara, porque si nosotros la tenemos, digamos, en nuestra mano, pues nuestra mano tiene un movimiento, así sea muy pequeño e imperceptible e involuntario, igual lo tenemos, y ese movimiento de nuestras manos también hace que la imagen se vea un poco corrida. Entonces, para aprovechar al máximo este efecto de larga exposición, de obturaciones largas, es fundamental tener un trípode o tener una superficie estable donde poner nuestra cámara. Otro de las características que tienen las cámaras, todas las cámaras, las de los celulares, las de las cámaras fotográficas profesionales, es el diafragma o la apertura, también llamada así. ¿Qué es el diafragma? Aquí volvemos a hablar de cantidad de luz ingresando al sensor. El diafragma es como, no sé si ustedes han visto, es como un circulito que se hace en los lentes y que se abre o se cierra, y esa apertura determina también la cantidad de luz que está entrando al sensor. Entre más abierto el diafragma, pues mucha más luz va a entrar. Entre más cerrado el diafragma, pues mucha menos luz va a entrar. Pero eso tiene también un efecto secundario dentro de la imagen que se logra al final, que es la profundidad de campo. ¿Sí? Entonces, como ustedes pueden ver en las imágenes, ¿qué es la profundidad de campo? Es la cantidad de distancia focal que hay entre un objeto cercano y un objeto lejano.
Entonces, a menor diafragma, es decir, a mayor apertura, pues tenemos menos profundidad de campo. Como podemos ver en la primera imagen, tenemos la hojita en foco, pero el fondo completamente desenfocado. Si le damos un poco más de diafragma, es decir, si lo cerramos un poco más, pues va a entrar menos luz, pero vamos a lograr mejor o mayor profundidad de campo, es decir, ya el fondo está un poco más definido. Si lo cerramos un poco más, digamos, nos vamos a 14, vamos a lograr de nuevo menos luz, va a entrar menos luz al sensor, pero vamos a definir un poco mejor el fondo. Y a F22, por ejemplo, ya vamos a tener una profundidad de campo mucho más amplia en la cual el fondo y los elementos cercanos están completamente en foco. Este es un ejemplo de fotografías con alta profundidad de campo. Como ustedes pueden ver, los elementos cercanos a la cámara, como las flores, como los cactus que vemos en la primera imagen, los elementos cercanos están en foco, al igual que los elementos más lejanos, como las montañas, las ramas que vemos, las nubes incluso, están bastante definidas, están en foco. En la segunda imagen igual, tenemos estas flores amarillas en perfecto foco, y la montaña atrás que está, no sé, a kilómetros de distancia, también la tenemos en perfecto foco. ¿Por qué? ¿Cómo se logra este efecto de que todo quede en foco? Pues cerrando mucho el diafragma, es decir, subiendo mucho el diafragma, llegando a números como 22, como 18, como 24. El efecto contrario, cuando se abre el diafragma completamente, entonces tenemos fotos, digamos, donde los elementos seleccionados están muy definidos, pero el fondo es completamente difuso. Este efecto pues nos sirve mucho para separar a los elementos del fondo, para que la atención del espectador, la atención de la persona que observa la foto, quede sobre el elemento que nosotros deseamos y no sobre el fondo, que el fondo no sea un elemento distractor. Ese tipo de fotografías pues funciona muy bien en los retratos, funciona muy bien en ese tipo de fotografías, por ejemplo, de, de flores, de frutas, bodegones, pero digamos para el uso diario es muy chévere utilizarlo en los retratos. Ustedes no sé si han visto fotografías de retrato, me imagino que sí, en las cuales estas personas están completamente definidos y el fondo se ve desenfocadito, y eso hace que tenga un no sé qué, que se vea más bonita, ¿sí? Que se vea más profesional, que tenga mayor calidad. Eso se logra a partir del uso, el manejo del diafragma. ¿Sí ven? Entonces, como pueden ver, digamos que hemos visto, digamos, varios parámetros que afectan la luminancia de las fotografías, pero que al jugar con ellos estamos jugando con otras características de la imagen, y eso repercute en la calidad de las fotografías que vamos a terminar tomando nosotros. No hay fotografía, digamos, todos esos parámetros nosotros podemos jugar con ellos como se nos antoje. Debemos es aprovecharlos dependiendo, digamos, el tipo de fotografía al que querramos llegar, al que queremos acceder, el tipo de efecto que queremos dar. Si estamos tomando, por ejemplo, una fotografía de paisaje, pues es mucho mejor tomarla de esta manera, con mucha profundidad de campo. Si estamos tomando una fotografía de una flor, pues es mejor de hacerlo de manera, o un retrato. Me parece a mí que es mejor de hacerlo de esta manera porque le da un plus de calidad. Y pues ustedes, si se dan cuenta, esto es mucho más chévere verlo en la práctica, digamos, coger cámaras entre todos y jugar con todos esos parámetros. Obviamente, digamos, si ustedes mueven digamos, el parámetro de la velocidad de obturación y le suben la luminancia, entonces ustedes tienen que quitarle entonces luminancia moviendo el diafragma, o quitarle luminancia cambiando el ISO, ¿sí? Ahí ya depende del efecto que nosotros queremos lograr. Entonces, ahí nosotros nos vamos a uno de los parámetros que nosotros ya sepamos con el cual podemos lograr. Por eso es importante conocerlos, porque cuando uno conoce esos parámetros, ya uno sabe que si quiere lograr una foto muy definida, tiene que mover la velocidad de obturación. Si uno quiere tomar una foto con efecto de velo, pues la mueve hacia abajo. Si uno quiere mucha profundidad de campo, entonces tiene que irse y mover el diafragma, y así, dependiendo del efecto que nosotros querramos lograr.
Y otro elemento que este sí ya no tiene que ver con la cantidad de luz, pero sí con la temperatura de la luz, con la termocolorimetría, es el balance blanco, que también todos los dispositivos tiene este efecto, tiene este parámetro que podemos modificar y que es el que nos brinda el color que queda en nuestras fotos, ¿sí? La temperatura de color que queda en nuestras fotos. Antiguamente esto, en la fotografía análoga, las películas ya venían predeterminadas con una temperatura de color, una temperatura de color estándar, de la cual ya no se podía modificar. Había que modificarla a partir de las luces. Entonces existen luces halógenas, existen luces LED, existen luces con diferentes temperaturas de color que nos permiten lograr efectos diferentes dependiendo de nuestra película, en ese caso, y en el caso de nosotros digital, nuestro sensor y la temperatura de color que le apliquemos, el balance blanco que le apliquemos a la configuración de nuestra cámara. La temperatura el balance blanco, la temperatura de color se mide en grados Kelvin y a mayor número de grados Kelvin, es decir, 5600 más azul, a menor, por ejemplo, 3200 más naranja. Esto es yo creo que ya es bastante técnico. Seguramente no lo aplicarán ustedes tanto en sus fotografías, pero de todos modos es chévere como saberlo, ¿no? Este otro parámetro, la temperatura de color, pues la podemos aprovechar para hacer fotos al atardecer, al amanecer y darle ese colorcito bonito que a veces vemos en fotografías de postales, en fotografías de paisajes, en fotografías, sí, de atardecer y de amanecer. Bueno, esos fueron esos que de lo que les acabé de hablar, son parámetros básicos que tiene cualquier cámara y que cualquiera de sus celulares debería tener y tiene. Simplemente, como les decía, lo más seguro es que ustedes tengan su celular en modo automático y pues de esa manera, de manera automática, pues no pueden acceder a modificar cada uno de estos parámetros. Pero bueno, al final del curso espero que ya podamos nosotros acceder a algunas aplicaciones para poder manejar nuestra cámara de manera manual y así lograr los efectos deseados. Entonces, en lo digital ya no tenemos película fotosensible como lo era antes, como lo había antes en lo análogo, sino que tenemos el sensor. ¿Y qué es el sensor? El sensor, pues es una placa que tiene miles de píxeles que absorben la luz. Cada uno de esos píxeles está dividido en tres colores: azul, magenta y verde. Y esos píxeles recogen la luz del entorno del objetivo al que nosotros fotografiamos y lo homologan, ¿sí? Lo capturan dentro de sí, eh, capturando así como tal las imágenes, las fotografías. A mayor cantidad de píxeles, pues mayor cantidad de información y mayor calidad en las fotografías que queremos hacer. A menor cantidad de píxeles, pues menos calidad. Sin embargo, como les decía al principio, en la mercadotecnia, sí, el mercadeo es engañoso porque a veces nos venden dispositivos electrónicos en los que nos dicen que tiene 30, 40 megapíxeles y puede que los tenga, pero la profundidad de color de estos megapíxeles, la profundidad, la calidad de la imagen no, no, no es tan buena. Entonces podemos tener imágenes muy grandes, pero dentro de la imagen, digamos, imágenes de formato muy grande, pero la calidad de la imagen como tal ya dentro de ella ya no es tan buena. Sin embargo, con la tecnología que tenemos ahorita, con los celulares más o menos modernos, pues ya tenemos una calidad bastante chévere. Hay que también saber que los celulares pues tienen el sensor detrás de la camarita, digamos, voy a quitar aquí este momento. Por ejemplo, en nuestros celulares, aquí está la cámara y el sensor pues es más o menos del tamaño de la cámara de nuestro celular.
¿Eso qué significa? Pues que es un sensor muy chiquitico, muy pequeñito. Digamos, a diferencia de las cámaras profesionales, que ustedes pueden ver que un lente o una cámara profesional más o menos de este tamaño, el sensor son sensores, tiene sensores de 35 milímetros, es decir, de 3 centímetros y medio de ancho, y eso pues ya, digamos que da una amplitud en el área necesaria, no solamente para los píxeles, para la cantidad de píxeles que vamos a meterle ahí, sino también eso ayuda a que otros efectos como la distancia focal, a que otros parámetros como la distancia focal, como también la velocidad de obturación, como también el diafragma, funcionen mucho mejor con ese tipo de sensores. En cambio, con los sensores de los celulares es mucho más difícil que podamos aprovechar al máximo como estas cositas, estos parámetros fotográficos. Listo. Aquí hay una imagen que, que nos muestra un poco cómo pues el pixelaje, ¿no? Entonces, el tamaño de los píxeles, cómo se va afectando dependiendo de lo que nosotros vemos, por ejemplo, en los celulares. Uno ve que es un megapíxel, pues es este tamaño, 2 megapíxeles, pues ya, digamos que ese crece de manera exponencial, ¿sí? No es, el crecimiento no es, digamos, no se duplica, sino es un crecimiento exponencial. Ahí en esa imagen lo podemos ver como claramente. Listo. Entendiendo esto, no sé si tengan algunas preguntas. No sé si de pronto he sido un poco confuso o he hablado en un lenguaje muy técnico y quieran que repasemos alguna cosa. Bueno, no, yo pienso que hasta el momento no ha sido tan técnico, sino más bien muy explicativo. Las imágenes nos dicen todo, ha sido muy claro. Si hay alguna persona de verdad que quiera hacer una pregunta, pues aprovechemos este momentico y si no, pues le damos Avanzamos. sí, cabida para que siga. Listo, pues entonces avanzamos. Listo. Digamos que entendiendo estos parámetros, el ISO, la velocidad de obturación y el diafragma, la apertura, pues digamos que ya podemos lograr imágenes y lograr fotos de alta calidad con los efectos que nosotros querramos. Y en el caso de los dispositivos móviles, pues existen algunos accesorios que nos pueden ayudar un poco más a lograr efectos que sin ellos posiblemente no podamos tener. Entonces, estas herramientas, eh, para mí yo considero que las más importantes son estas tres, las ópticas, que la óptica son los mismos lentes, lo que pasa es que digamos que la manera correcta de llamarlas es ópticas porque los lentes pues es solamente la lentilla y por lo general una óptica tiene varias lentillas dentro de sí. Entonces el nombre correcto es ópticas, los trípodes o los soportes, el rig y las aplicaciones electrónicas que ya le podamos instalar a nuestro celular, a nuestros dispositivos y con ellos lograr mejores capturas y también lograr mejores efectos ya en la postproducción, que eso ya es otro mundo, ¿no? Ya es otro aspecto y a tener en cuenta que nos lleva a otro tipo de aprendizaje, pues a otro tipo de nivel. ¿Listo? Entonces, las ópticas, los trípodes y las aplicaciones. ¿Cuáles son las ópticas? Existen ese tipo de ópticas que se pueden adaptar muy fácilmente a cualquier celular, a cualquier dispositivo móvil y que las podemos encontrar a la venta pues en todas partes, ¿no? En internet se pueden encontrar como set de ópticas para celular, ustedes en Mercado Libre las pueden encontrar y hay de todo tipo de precios y nos van a ayudar pues a crear efectos que sin ellas pues seguramente no podríamos hacerlo, como por ejemplo los lentes angulares. Los lentes angulares, pues como su nombre lo dice, nos amplían el ángulo de visión, eh,
ayudándonos a capturar imágenes más paisajísticas, ¿sí? Más amplias. Por ejemplo, aquí podemos ver esa imagen, pero el efecto que tiene también este tipo de lentes es que nos van a distorsionar un poco la imagen. Entonces en esta imagen es muy claro cómo las líneas rectas del puente se ven distorsionadas por la óptica. Sin embargo, a veces estos efectos son deseados y pues ya depende de nosotros aprovecharlos para sacarle al máximo el jugo a este tipo de ópticas. Existen los lentes teleobjetivos, que son los que nos ayudan a poder observar cosas muy lejanas, ¿sí? Como hacernos el efecto de telescopio, el efecto de binoculares, nos ayudan a observar cosas muy lejanas y, por ejemplo, con un teleobjetivo podríamos lograr una foto como esta. Digamos que uno normalmente no ve la luna de esa manera, pero al uno ponerla, digamos, en contraste con un elemento también muy lejano, pues podemos lograr este tipo de fotografías muy chéveres que sin una óptica o un accesorio como estos, pues es imposible lograrlas. Algo importante también a saber es que los lentes angulares son mucho más luminosos que los lentes teleobjetivos. Es decir, que cuando nosotros tengamos un lente angular, nuestras fotos seguramente van a tener más luminancia y tenemos que entonces nosotros modificar los otros aspectos que ya revisamos como el ISO. Podemos entonces manejar ISOs mucho más bajo, la sensibilidad del sensor mucho más baja, el diafragma lo podemos cerrar un poco también para que entre menos luz y la velocidad de obturación la podemos subir para que obture más rápido y también entre menos luz a nuestra cámara, a nuestro sensor. Mientras que con los teleobjetivos, como son un poquito más ciegos, son un poquito menos luminosos, pues entonces también tendremos que modificar nuestros otros parámetros para lograr así la foto deseada. Y existen otro tipo de lentes que también son muy interesantes, que son los lentes macro, que son los que tienen una distancia focal muy diferente a los demás y que nos permiten hacer fotografías muy cercanas y son con los cuales se logran ese tipo de imágenes. Por lo general se utilizan mucho para hacer fotografías de insectos, fotografías de plantas, fotografías de elementos muy pequeñitos que tenemos cerca. Entonces también es otro elemento que nos va a ayudar a lograr efectos diferentes en nuestras fotos, ¿sí? Lo que nos van a dar un factor diferencial al momento de nosotros tomar nuestras fotografías. Otro elemento también a tener en cuenta pues son los trípodes y los soportes, que ahora también existen de todo tipo de precios, de todo tipo de flexibilidad. Hay unos grandes, hay unos pequeños, hay unos que se pueden, por ejemplo, esos que ustedes ven ahí, las paticas se pueden amarrar a cualquier tipo de superficie, uno los puede colgar, etcétera. Y son bastante útiles para lograr eh, tomas chéveres, tomas, por ejemplo, cuando hacemos fotografías de larga exposición, con el obturador muy abierto, pues tenemos que tener un soporte para que no se nos mueva la imagen y para que no se nos quede la imagen barrida, con ese efecto de barrido, de fantasma, que a veces es chévere tenerlo, pero a veces también es chévere no tenerlo, ¿no? Depende también, de nuevo, del tipo de foto que queramos lograr. Y el otro elemento que nos va a ayudar también a mejorar un poco la calidad de las fotografías que vamos a tomar, pues ya son las aplicaciones. Y aquí les tengo tres aplicaciones bien chéveres que también, aparte de ser chéveres, también son gratuitas y que nos van a permitir, para los que no tenemos celulares de alta gama, para los que no tenemos celulares nuevos, que tenemos celulares viejitos, nos va a permitir acceder a todas estas herramientas de las que acabamos de nombrar y de las que acabamos de hablar. El A-Better Camera es una aplicación gratuita que ustedes pueden descargar para iPhone y para Android. La pueden encontrar con ese nombre en, la, en el buscador de Google y en el buscador también de Apple. Y nos va a permitir
modificar cada uno de esos aspectos de los que hablamos, el diafragma, la velocidad de obturación, y aparte nos va a dar la posibilidad de, por ejemplo, capturar fotos en HDR, que el HDR es, en sus siglas en inglés es High Dynamic Range, que es alto rango dinámico, que eso nos va a permitir tomar fotos, digamos, con información tanto en las zonas claras como en las zonas oscuras de las fotos. Este es más o menos el menú que ustedes pueden ver. Mire, aquí está todo lo que les expliqué. El white balance es el balance de blanco, el ISO, pues es lo que ya les di, lo que ustedes ya saben, que es la sensibilidad del sensor a la luz, el exposure, que es el equivalente al diafragma o a la apertura, entre otras cositas, entre otros elementos, digamos, que ustedes también pueden modificar y ya pueden coger su celular y como cacharrar un poquito y verán que ahí van a ver muchas cosas. Por ejemplo, el grip tie, que eso es una rejilla que nos sirve para encuadrar mucho mejor y hacer encuadres más bonitos. El histograma, que nos permite saber si digamos, en las luces bajas tenemos información o no tenemos información, o si en las luces altas estamos quemando la imagen, etcétera. Esta otra aplicación, cámara FB Fight, también es gratuita, también la pueden descargar. Existe una versión light y una versión de pago, pero la verdad la única diferencia es que la versión de pago pues, nos permite trabajar como con pixelajes muy altos, pero la versión light es exactamente igual, solamente que no nos permite trabajar con pixelajes tan altos, pero creo que para lo que nosotros queremos estaría muy bien. Y pues también esta aplicación nos permite lo mismo, modificar todos los aspectos de los que acabamos de hablar y trabajar nuestra cámara de manera manual. Ahí ustedes pueden ver en la imagen, por ejemplo, aquí, este F es la nomenclatura que se le da siempre al diafragma, a la apertura del diafragma. Este 1/260 es la manera en la que siempre vamos a encontrar nosotros la velocidad de obturación, o sea, un disparo, un sesentavo de segundo, eso es. O ahí es una 260ª parte de un segundo. El ISO, que es la sensibilidad, y bueno, y aquí abajo pues está como el modo de enfoque, eh, el white balance, la temperatura de color, etc. Y existe esta otra aplicación también muy interesante, también que la podemos descargar de manera gratuita, que se llama PixArt, que esta ya nos sirve para el siguiente paso que debemos tener en cuenta cuando después de que tomamos nosotros ya nuestra fotografía, tenemos nuestra imagen ya realizada, bonita, como la queremos, como la deseábamos. Entonces, ahora hay que pasarla a la otra etapa que es la postproducción. Y en la postproducción, pues lo que uno hace ya es agregar detalles, corregir cosas, corregir color, corregir curvas de luz, agregar, borrar elementos. Y esta aplicación nos permite hacer eso de manera muy fácil. Tiene una interfaz como muy amigable y digamos que es muy fácil utilizarla. No es como Photoshop, por ejemplo, que aunque también es fácil de utilizar, como que requiere un conocimiento técnico un poco más profundo, y es como una aplicación como más enfocada en el trabajo profesional. Esta es bastante enfocada como en el mercado prosumer, perdón, en el mercado consumer de los consumidores normales, de los consumidores, digamos que de a pie, pues, digamos los no profesionales. Y pues para finalizar, me gustaría mostrarles un poco algunas fotografías de artistas y de fotógrafos profesionales que han enfocado su trabajo en la fotografía con dispositivos móviles, para que ustedes puedan ver el tipo de imágenes que se pueden lograr con los celulares sin necesidad de tener una cámara profesional, sin necesidad de tener un equipo muy costoso. Se puede llegar a resultados bastante favorables, bastante chéveres. Ya ahí el único límite pues es la imaginación de cada uno de ustedes. Ese es un fotógrafo
norteamericano, Kevin Roos, y esas fotografías que les voy a mostrar pues están tomadas con su celular, que es un celular normal, un iPhone normal, nada del otro mundo, pues. Un celular al que cualquiera de nosotros pues podría acceder. Este es un fotógrafo austriaco, Micho Baranov. También podemos ver que la calidad de sus fotos es muy bonita y él aprovecha también los procesos de postproducción para darle más carácter a sus fotografías. Esas son fotografías también tomadas con un celular, un smartphone, bastante bellas. Y este otro fotógrafo es coreano. También su trabajo ahora lo hace con dispositivos móviles y podemos ver que sus fotografías también tienen una calidad bastante buena. Por ejemplo, en esta, él está aprovechando la poca profundidad de campo para tener al personaje en un punto de atención centrado y el fondo está completamente, digamos, sale de nuestra atención, ¿sí? Porque está fuera de foco, está borroso, está difuminado. Ese efecto se aprovecha aprovechando el parámetro que les expliqué del diafragma, que nos brinda la posibilidad de modificar a nuestro antojo la profundidad de campo. Esa es otra de sus fotografías.